Hola, muy buenas. Soy Ignacio Avicille de Vision Trade. Hoy contamos otro día más con Héctor Moedano, que es un placer. ¿Qué tal estás, Héctor? Pues muy buenos días, Ignacio. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, otro día por aquí hablando de temas relacionados con la renta fija. Hoy, como bueno, estábamos comentando, vamos a hablar sobre letras del tesoro, un tema que está muy candente y sobre el cual pues yo creo que va a haber un montón de dudas que podemos resolver. Sí, la verdad es que queremos dar un poco las características y las especificaciones de un mercado que, bueno, que ahora se ha convertido en algo que está muy en boca de todos los inversores, pero sin embargo es algo que también la banca pues, bueno, ha intentado bancarizarlo, ¿no? Que es un poco lo que pasa siempre y que el banquero comercial al final se debe un poco al banco, que es quien le paga básicamente y que al final lo que hacen es bueno, pues vender productos que al final el banco decide qué es lo adecuado para ellos, ¿no? Hoy el tema son las letras, que es el producto más limpio que podemos encontrar, pero sin embargo también queríamos comentar, como ya hablábamos antes, que claro, ahora se han creado productos buy and hold, es decir, como el producto de renta fija, pero que te tienes que quedar 2 o 3 años, que no son tan baratos y que además han colocado 26.000 millones. O sea, al final creo que es una labor de educación para que el inversor pudiera haber tomado las decisiones igual más acordes a su perfil, ¿no? Y que no esté sujeto a sufrir penalizaciones si hacen rescates. ¿Cómo ves esta disonancia entre las letras, que es muy fácil y muy comprensible, y un buy and hold a 2 o 3 años de un banco? Bueno, como bien has apuntado, creo que la clave principal es la educación financiera que se tiene y sobre todo cómo se explican los productos. Creo que en España, por desgracia, hemos tenido experiencias en el pasado que han demostrado que o bien la gente no ha tenido ese nivel o esa madurez financiera o, en segundo lugar, que los productos no se han explicado de la manera que tocaría, ¿no? Yo creo que esos son los dos pilares. Más allá de eso, también hay que entenderlo en un contexto, ¿no? Porque la gente se lanza ahora a intentar buscar, o mejor dicho, a tratar de colocar sus ahorros en lo primero que encuentra, ¿no? En lo primero que le da rentabilidad. Estamos en un periodo en el que se está produciendo pues, una elevada inflación, que los precios no paran de subir y obviamente pues, tener nuestro capital en nuestra cuenta bancaria no ayuda porque solo por el efecto de la inflación pues, nuestro poder de compra, digamos, se reduce. En esta línea puedo entender las prisas y puedo entender que, pues bueno, un poco el boca a boca, un poco pues mi vecino ha hecho, pues eso al final en España, desde el punto de vista cultural, pues es algo que se estila y es algo que pues lleva a mucha gente a meterse en productos de este estilo. La diferencia básica es que las letras del tesoro, como bien apuntabas, bueno, podríamos considerarlo, ¿no? Como un cierto producto limpio en el que se trata de deuda pública que tú directamente compras al tesoro y que además se compra a descuento. Esto implica que tú vas, por ejemplo, una letra que sale con un nominal de 1.000 euros, la estás comprando pues a 950 y luego en el futuro, cuando vence esa letra, te devuelven los 1.000 euros. Es decir, no existe un cupón, no te están pagando unos intereses digamos, per se, sino lo que están haciendo es, pues tú pagas menos de lo que te devolverán en el futuro y de ahí la rentabilidad. Entonces, bueno, es verdad que las letras del tesoro y, bueno, en definitiva, cualquier producto de renta fija, sobre todo si es deuda pública, pues también te obligan, ¿no? A quedarte un poco hasta la madurez, pese a que luego se pueden vender en otros mercados secundarios, etcétera. Pero aquí yo creo que han encontrado el hueco, pues eso, los productos bancarios buy and hold, que lo que hacen es no llega a ser un fondo de inversión, sino que viene a ser pues una especie de depósito a plazo que además incluso te cobran pues una comisión cuando haces una retirada antes del propio vencimiento. Entonces, bueno, como digo, si tú sabes perfectamente que te vas a quedar en el producto durante toda la vida del mismo, pues bueno, puede ser una alternativa, pero nos estamos limitando sobre todo con la disposición de liquidez o con la posibilidad de disponer de una liquidez en el caso de que, bueno, pues nos surja cualquier inconveniente, cualquier problema en el día a día y tengamos que tirar de ella. Sí, la verdad es que al final lo que han hecho es empaquetar bonos y dártelos a un precio un poco más alto de lo que estaba dando el mercado. Al final, eso que comentabas, que las letras, bueno, al final, pues oye, hay una liquidez diaria. Puedes también moverte entre países, ¿vale? Que si hablamos de la zona euro, nos respalda el Banco Central Europeo. Pero sí que das a Italia que paga algo más, ¿no? Tienes ahí un pick-up un poco más interesante. Pero al final lo que puedes hacer es, pues si estás en este
en este lío, es decir, vamos a buscar diferentes países con diferentes rentabilidades a corto plazo, que me siento más cómodo y además, oye, si pasa algo, necesito el capital, o puedo salir con cierta facilidad. Y esto ha hecho que el mercado lo que está haciendo, que queremos que haga, es mitigar estos tipos de intereses reales negativos, lo que decías tú, ¿no? Un entorno de inflación muy alta, que esperemos que baje, que acabe en un 5 o un 6, eso sería lo ideal. Los tipos cerca del 4, eso sería, pues bueno, pues tendrías un poco, pues un pequeño tipo de interés negativo, que al final, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Porque al final es una situación en la que hemos vivido, que al final la política del Banco Central Europeo, o el mandato, mejor dicho, ha sido por debajo del 2 una década o más, y ahora pues van a estar muy cómodos por encima del 2 y muy lejos de ese 2, ¿no? Entonces, esa es algo que también, pues no sé, es ver las oportunidades y riesgos que creo que también me comentes sobre pues este tipo de inversión, o si cuánto paga una letra a 3, a 6, a 12, o si te metes en otro tipo de rentas fijas o deuda que pueda estar un poco pues también acorde con las necesidades del inversor minorista o de la gente que está en la calle. Sí, bueno, lo primero es determinar que con respecto a lo que denominamos letras del tesoro, estamos hablando de todos aquellos compromisos de deuda emitidos por un país, digamos que van desde los 3 hasta los 18. Es verdad que los 18 meses en España, creo que la última subasta se realizó hace bastantes años, en el año 2013, pero luego las de 3, 6, 9 y 12 son bastante comunes. Ahora mismo, y lo tengo por aquí, en estos momentos en los que hablamos, la última subasta a 3 meses se cerró en el 2,52, 6 meses 2,69, 9 meses 2,97 y 12 meses 2,83, con lo que podemos ver pues, que hay una parte que está un poco invertida con respecto a los 9 y los 12 meses. Con respecto al tema de los riesgos, aquí hay una cosa muy importante y es el hecho de entender que cuando estamos hablando de riesgos, sobre todo una letra del tesoro, lo primero que nos debemos de centrar es si existe o no, primero, un riesgo de crédito. Si hablamos de una letra del tesoro de un país, de la Unión Europea, un país, digamos, entre comillas, desarrollado, pues el riesgo de crédito es ínfimo, ¿no? Es decir, que nos pueda quebrar pues el tesoro español de aquí a 6 meses es bastante complicado y de hecho si pasa probablemente da igual en lo que estés invertido que vas a tener un gran problema, ¿no? Es decir, sería como el menor de tus inconvenientes. Luego, obviamente, si no vamos a negociar porque se trata de una letra del tesoro a corto plazo, que simplemente la queremos mantener, pues no sé, 3 meses, 6 meses, 9 meses, pues aquí estamos eliminando también el riesgo de mercado, es decir, que los bonos cambien de precio o que, digamos, si los tuviéramos que vender a mercado, pues que se vieran afectados. Además, tienen muy poca duración y eso también por los tipos de interés. Creo aquí que digamos, el riesgo de crédito, como decíamos, junto con el riesgo de mercado se mitigan bastante. Entonces, bueno, al final se crea un producto muy competitivo y, como digo, pues en unas tasas en las que, bueno, pues como estamos viendo, la gente salía, ¿no? La noticia con la gente haciendo colas en las calles y esperando para comprarlas allí o hacer su solicitud, pese a que no es la forma más, más óptima. Sí, la verdad es que luego lo que comentabas del riesgo país es raro, ¿no? Porque al final todos los países europeos suelen tener una calificación crediticia, un rating relativamente sensato, no así cuando vimos hace pues, no sé, una década bueno, que creo que casi quiebran de, pues eso, 6 a la vez, ¿no? Luego también te quería preguntar, porque es algo también que el año pasado pasó a la inversa, es decir, ya quedará poco de subidas de tipos. Sí que es cierto que afectan mucho menos las duraciones, ¿vale? Porque cuando te exportas, pues así se protege uno, ¿no? Pero bueno, imagínate que bajamos 25, 50 o 75 puntos básicos. ¿Tú te verías beneficiado si estás con un 12, 18 meses europeo con ese movimiento? Bueno, realmente no mucho. Es decir, estábamos hablando antes de que las duraciones son muy cortas, por lo tanto, los tipos de interés le afectan relativamente poco digamos, a estos bonos. Otra cosa es que de repente pues, viniese una bajada de 3 puntos básicos, ¿no? Entonces ahí eso le va a afectar a toda la curva. Pero es decir, la letra del tesoro por pura esencia no suele estar tanto
orientada a venderla en un mercado secundario, sobre todo viene a ser pues, por efectos de cobertura, efectos muy concretos, ¿no? En una cartera en la que buscas diversificación, en el que de repente pues, hay una yield que es muy interesante, incluso ya no solo con letras, sino también con algunos instrumentos de deuda corporativa, en los que, bueno, también incluso le metes spread más por el riesgo corporativo, vamos a llamarlo así. Entonces, es decir, ¿le afectarían los tipos de interés? Yo creo que poco. Es decir, al fin y al cabo, hombre, vendría bien a los que tienen ese bono ya actualmente por el hecho de que se lo están pagando a una tasa anterior que es superior a la del mercado, pero más allá de eso, tampoco creo que hubiese una oleada en la que de repente pues solo se produjesen compras y un interés compra enorme subiendo el valor de ese bono una barbaridad. Y una última pregunta. Bueno, nosotros también tenemos ese Envision 3, ese producto. ¿Qué rangos se maneja en el mercado? Porque he visto un poco de todo, ¿no? Y como la gente tampoco está más acostumbrada a pagar en porcentajes, ¿vale? Pues que es un poco el sistema de precios que hemos comentado antes. O sea, ¿cuál es el acceso, cuál es el nivel o el rango medio que te puede parecer adecuado, ¿no? Nosotros estamos en 0 a 10, que es bajito, pero vamos, luego ya creo que has visto tú ya de todo por ahí. Claro, aquí hay que relativizar un poco con respecto a cuánto te está pagando la propia letra. Obviamente, si te está pagando el 0 y te están cobrando el 0,10, estás perdiendo dinero, pero si te están pagando un 3, casi como ahora, y te cobran un 0,10, yo creo que es muy, muy competitivo y que sobre todo las comisiones tienen muchísimo sentido. Es verdad que cuantos más intermediarios vas metiendo por el camino, más comisión te van a cobrar. Obviamente, pues esto si lo haces a través de algunos fondos de inversión, en los que además pues no lees la letra pequeña y hay un componente de gestión activa también y otras cosas más que pudiera haber, pues a lo mejor te plantas en un 0,4, un 0,5 y eso ya me parece pues desde el punto de vista de la renta fija y sobre todo desde un activo que es renta fija monetaria, es decir, de menos de un año o menos de 2 años, creo que moverse en un entorno cercano al 0,10 como el que aplica Vision Trade es muy, muy correcto y es el que estamos viendo ahora mismo y que aplica sentido común. O sea, que ya para cerrar, tú ves este producto un poco adecuado para la situación en la que vemos, ¿no? Riesgo bajito, duración corta y, bueno, a mitigar un poco el riesgo de tipos de interés reales negativos, ¿no? Esa es un poco la visión o me equivoco. Claro, es decir, o sea, más que para mitigar riesgo es, digamos, como esa pequeña parte de nuestra cartera que seguimos teniendo de alguna manera considerada como liquidez, pero que por lo menos nos esté dando liquidez, es decir, perdón, una rentabilidad. Es decir, seguir teniendo una hucha remunerada podría ser la idea. Entonces, es decir, no es tanto como considerarlo como un activo en el que estamos invirtiendo nuestro dinero, sino decir, oye, esta parte de liquidez que yo ya tenía y que sé que de alguna forma estoy esperando, pues no sé, caídas en el mercado, estoy esperando oportunidades muy concretas, etcétera, pues bueno, creo que el hecho de poder tener a 3 meses, a 6 meses, esa pequeñita hucha, esperando oportunidades y sobre todo pues con ciertos vencimientos que sean como, que no sean todos a la vez, ¿no? Que no tengamos comprometido todo nuestro capital al mismo plazo, sino que podamos ir teniendo disposiciones de capital remunerado en diferentes plazos, para aprovechar otras oportunidades que puedan surgir, yo lo veo muy interesante. No desde la consideración de una inversión per se, sino desde una liquidez remunerada, que también obviamente hay que tenerla en cuenta en una cartera de inversión. Sí, sí, una herramienta al fin y al cabo. Exacto. Pues Héctor, no vamos a alargar más esto porque podemos estar hablando toda la mañana. Que te doy las gracias también al resto de asistentes y bueno, pues iremos también cogiendo temas o estudiando temas y poniéndolos a vuestra disposición en la medida que puedan ser interesantes y que estén en moda. Muchísimas gracias, Héctor. Como siempre, un placer y hasta la próxima. Gracias a vosotros por la invitación. Un saludo.